Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todas, a todos. Gracias por seguir con nosotros, acompañándonos en este curso de teología bíblica que ya hemos venido desarrollando a lo largo de 9 semanas. Hoy es la décima clase, ya estamos en las últimas clases. Y bueno, pues es muy interesante lo que hemos estado viniendo desarrollando, lo que hemos venido desarrollando desde que inició el curso, porque estamos desarrollando el tema central de la Biblia, el cual es el reino de Dios, cómo inicia el reino de Dios en un huerto, en el huerto del Edén, y cómo se ve afectado por causa del pecado del hombre. Y bueno, Dios hace una promesa de restauración de su reino, y a lo largo de toda la narrativa bíblica, en las distintas épocas, Dios ha manifestado cuál es su intención y de qué forma Él estará restaurando el reino, que culmina en la segunda venida de Jesucristo, cuando el reino sea restaurado definitivamente. Y pues bueno, ese es el tema central de la Biblia, y espero que estemos entendiendo, esté siendo de bendición el curso, porque pues Dios quiere que entendamos su palabra, que, que, que indaguemos más que nada en su palabra, que no nos conformemos con lo que escuchamos por ahí, que quizás puedan ser falsas enseñanzas. Tenemos nosotros mismos que entrar en comunión con Dios, estar en oración constante, pidiéndole que su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé claridad, entendimiento de su palabra, para de esta forma también nosotros poder ser de bendición, poder transmitir esta manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas a otras personas, porque ese es el mandamiento de Dios, ese es la comisión que Jesucristo le encargó a sus discípulos: ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y me serán testigos no solamente en Judea o en Samaria, sino en todos los lugares de la tierra. Así que el evangelio se tendrá que divulgar hacia todo el mundo, para que el mensaje, el reino, la restauración del reino, el mensaje divino sea llevado y sea asimilado por todos y todos los habitantes de la tierra. Y bueno, pues entonces, teniendo en cuenta ya esto, lo que es la idea central, el tema central de la Biblia, vamos a comenzar con la clase de hoy, no sin antes dar un resumen de la clase pasada, porque todo se va conectando. Tenemos que llevar el hilo conductor. Ese es el propósito de estas clases, no dar clases al azar, un tema y luego otro tema, y no generar esta conexión, porque de esta forma nos podemos confundir y podemos malinterpretar el texto bíblico. Entonces, lo que nosotros pretendemos aquí es que vayamos creando este hilo conductor entre una clase y la otra, vayamos conectándolas para no perder el mensaje, no perder la claridad de la enseñanza bíblica, de lo que es la narrativa bíblica. El tema central, como lo he venido siempre reiterando, es el reino de Dios, y cómo después de que este reino se ve afectado, pues Dios también hace el plan de restauración a través de Jesucristo. Y bueno, vamos a iniciar entonces con el resumen de la clase pasada. Vimos lo que fue el discipulado en la iglesia primitiva y cómo este discipulado pues sentó las bases para seguir evangelizando a nuevos miembros, a nuevas personas, a personas que querían integrarse a la comunidad cristiana en el primer siglo, como este discipulado que llevaron a cabo los discípulos, vaya la redundancia, los apóstoles,
fue trascendente y cómo hasta el día de hoy sigue siendo vigente, sigue estas bases, estos fundamentos siguen aplicándose el día de hoy. Vimos que los discípulos enseñaban, ellos tenían sus escritos, su didashel, se le decía, se dice, es la enseñanza de los apóstoles que se conformaba por un contenido, lo cual era pues el evangelio de Cristo, la muerte, la resurrección de Jesús y la historia bíblica releída en Cristo Jesús. También vimos un ejemplo de cómo Esteban en Hechos 7 hace todo una lectura de cómo es el evangelio de Cristo, cómo él muere y cómo resucita para bendición de todos los oyentes, de todas las personas que crean en el evangelio. Y entonces este era el contenido de la didaché, de la enseñanza de los apóstoles, lo cual era la base para evangelizar y para discipular a nuevos creyentes. El método pues era la memorización de las escrituras y la repetición de tradiciones. Y bueno, pues vemos que la oración también es parte fundamental en este discipulado y bueno, pues la comunión entre los discípulos y todo esto es parte del mensaje del reino de Dios, de que Dios traerá restauración completa, total, absoluta, en donde ya no habrá más maldad, ya no habrá más pecado. El lobo morará con el cordero, como lo hace mención en Isaías capítulo 11, y bueno, entonces la restauración será total y absoluta. Entonces, por lo tanto, pues de eso de hecho vamos a hablar, de eso se trata el tema del día de hoy, la promesa de la restauración final del reino de Dios. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido estas clases? ¿Han sido de bendición? Espero que sí. Estamos ya en las últimas clases, esta es la última unidad, estamos entrando en la unidad 6 y el tema es precisamente lo que es la restauración final, la promesa que Dios hizo a los profetas en el Antiguo Testamento y que hizo también a sus apóstoles en el Nuevo Testamento sobre la restauración final, completa, total, en donde también la creación se estará modificando, se estará transformando a una creación perfecta, en donde ya no morará más el pecado, ni enfermedad, ni nada de estas cosas que pues ahorita están sucediendo. Toda esta maldad que está ahorita pues terminará ya en la restauración final. Déjame compartir la pantalla para dar inicio rápidamente, lo más pronto posible, ya con este tema fascinante que nos ayudará a tener una mejor comprensión del texto bíblico. Vamos a comparar textos para entender que el texto bíblico está en armonía, no se contradice como se hace ver por ahí por algunos maestros que dicen que sí se contradice. Sin embargo, basta con entender el texto bíblico para darnos cuenta de que pues la Biblia no se contradice en lo absoluto. Entonces, permíteme empezar pues con esta presentación y vamos a leer esta pequeña introducción acerca de la promesa de la restauración final. Bueno, pues dice la lámina, la historia que culmina. La Biblia narra una historia unificada, como lo hemos venido explicando. Dios crea un buen mundo, sin embargo, el pecado pues fractura la creación y la comunión con Dios. Dios promete y ejecuta redención en Cristo Jesús, como lo hemos también venido explicando ya en clases pasadas, y finalmente consuma su reino en una nueva creación. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva que vemos en Isaías 65:17, también en Isaías 66:22, en la segunda carta de Pedro
3, versículo 13, y en el Apocalipsis capítulo 21, vemos toda esta promesa de cielos nuevos y de tierra nueva, en donde esto no es un apéndice, sino es el clímax donde convergen ya la creación, el pacto, el mesianismo, el espíritu, la iglesia, la parusía, es decir, la segunda aparición, la segunda venida de Cristo. Todo esto ya se converge en un solo evento. Todo esto será una realidad en el futuro, en donde la restauración será completa y definitiva. Y si bien es cierto, ya hemos hablado, hemos tenido el tema, hemos hablado sobre el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento y también los profetas en el Nuevo Testamento, porque vimos que también hay profetas en el Nuevo Testamento que pues ya sin embargo tienen otro rol distinto al de los del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar un poco acerca ya más específicamente sobre la promesa de la restauración, de cómo fue el mensaje de los profetas, pero específicamente en el tema de la restauración del reino de Dios, y no tanto como lo vimos sobre el llamado al arrepentimiento. Proclaman el pecado y luego el segundo momento es llamado al arrepentimiento, y el tercer momento de los profetas era pues dejar claro el juicio de Dios para todos aquellos que no se arrepienten, y también una esperanza, una bendición para todos aquellos quienes pues se arrepienten de sus pecados y llegan a el conocimiento y a la obediencia a los mandamientos, a la obediencia de los mandamientos de Dios. Bueno, pero en esta clase y ya de aquí en adelante vamos a estar hablando sobre ya la restauración final, el contexto y todo lo que los temas relacionados a esta restauración final que nuestro Señor, que Dios promete y que culmina en Jesucristo, en su reinado, en su reinado absoluto y reinado final. Hemos visto en clases anteriores que la restauración del reino conlleva, es decir, la restauración del reino tiene un aspecto primordial, fundamental, que viene siendo la nueva creación, es decir, la transformación de todo lo creado. Y bueno, pues para que haya una restauración del reino, pues tiene que haber una nueva creación para que se lleve a cabo este reino perfecto. Entonces la creación tiene que también ser una creación perfecta, y es lo que vamos a tratar. El tema del que vamos a hablar hoy es esto, precisamente cómo hay en el texto bíblico, y vamos a comparar distintos textos, cómo estos textos, vaya la redundancia, nos hablan sobre la restauración, la transformación de la creación. Mira lo que dice esta lámina sobre la restauración prometida, un panorama profético. ¿Por qué profético? Porque vamos a estar citando estos textos del profeta Isaías específicamente. Dice la lámina, Isaías 40:66 nos habla sobre una nueva creación y una nueva Sión. Mira lo que dice en Isaías 65:17 al 25, Dios anuncia cielos nuevos y tierra nueva. El hebreo Hadash, es decir, este término Hadash es lo que es el término original del texto en hebreo, que significa nuevo, pero esta palabra, este concepto no indica una sustitución de algo que ya existe, es decir, no habrá una aniquilación de la creación. Una sustitución no es lo que significa este término, que en el original hebreo es lo que se dice ahí en la escritura. Esto más bien significa, este término Hadash significa renovación. Es un término de renovación cualitativa, es decir, una renovación, una transformación. Lo viejo, lo antiguo es pasado, es algo que ya pasa y da lugar, se transforma, se modifica en algo nuevo. Esto es a lo que se refiere en el hebreo el término Hadash, el término original
en el texto. Es una renovación del orden creado. El cuadro, es decir, todo el contexto, incluye paz integral, es longevidad, ausencia de opresión y armonía cósmica, como hace mención el propio Isaías en el capítulo 11, en donde él explica que el lobo morará con el cordero, ya no habrá esta falta de armonía que existe en la actualidad, este pecado que pues que trasciende todas las fronteras. En la actualidad ya no existirá esto en la restauración final del reino de Dios. Y vamos a ver textos para clarificar un poco este contenido que estamos desarrollando. Continuamos con esta lámina. Si no hay preguntas hasta ahorita en relación al tema, pues vamos a seguir desarrollando nuestro estudio bíblico. Mira lo que dice esta lámina, el motivo teológico. El motivo teológico es que Dios, el Dios creador, es el mismo redentor. Por tanto, su obra final no abandona la creación, sino que la rehace, no la abandona, no la aniquila, la rehace, la transforma. En la hermenéutica, es decir, la hermenéutica es el estudio de la Biblia, la ciencia que estudia la interpretación correcta de la Biblia, la interpretación apropiada de la Biblia. Entonces, el lenguaje poético, profético, con hipérboles, por ejemplo, longevidad, que apunta a realidades escatológicas plenas. La simbología no resta realidad, sino que la intensifica. Y vamos a ver ejemplos de esto más adelante. ¿Qué te está pareciendo? ¿Estamos comprendiendo lo que estamos desarrollando en estas clases? ¿Está quedando claro el tema central de la Biblia, todo lo que los textos nos quieren, tienen una finalidad de darnos esperanza en esta restauración que Dios traerá hacia toda la humanidad y toda la creación? Él traerá juicios que a la vez pues transformarán la creación y todo lo que hay, todo lo que existe en ella. Mira lo que dice Ezequiel 36 y 37. Él habla de un nuevo corazón y una restauración del pueblo. Nótese aquí que es una restauración, no habla de aniquilación, de destrucción. Hay algunos textos bíblicos que nos hablan de destrucción, sin embargo, pues vamos a profundizar un poco más en esto más adelante. Entonces, mira, Ezequiel 36, 25 al 27 promete también purificación y espíritu. Podemos ver una referencia en el capítulo 37, versículo 1, y quiero leerlo para tener un poco más de comprensión de lo que de lo que estamos aquí desarrollando. Vamos a buscar Ezequiel. Si tú tienes tu Biblia, con todo gusto puedes buscarlo también para que me acompañes en esta lectura. Ezequiel 36. Vamos a ver Ezequiel 36, 25. Dice la Biblia: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Fíjate, nuevo, hay que hacer énfasis en esta palabra nuevo, porque esto nos está hablando de una renovación, no de una aniquilación total de las cosas, sino una renovación. Son conceptos muy distintos. Aniquilación y transformación es algo diferente. Espero me esté dando a entender, porque es importante para la interpretación del texto bíblico. Entonces dice Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, énfasis en esta palabra nuevo, dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré corazón tierno y receptivo. Aquí no nos está hablando más que de transformación del corazón, ese corazón que era un corazón duro o quizá vacío, un corazón necio, pues será transformado a un corazón nuevo en donde
se manifieste el amor, se manifieste todo lo que Dios quiere que nosotros seamos y podamos manifestar para la honra y la gloria que Él merece. Todo eso será impregnado, será puesto en los corazones de las personas. Entonces, es importante distinguir entre estos dos conceptos. No es lo mismo aniquilación a transformación, son cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en Ezequiel 37 nos está hablando de la resurrección de los huesos secos, como una metáfora nacional, pero con proyección escatológica también. Entonces, los temas son vida nueva por el Espíritu, culto purificado y comunidad restaurada bajo un pastor, es decir, bajo un pastor rey, que es Cristo Jesús, el Rey absoluto, Rey de reyes, Señor de señores. Y tenemos una referencia en Ezequiel 34 y también en Ezequiel 37, 24 al 28. ¿Qué te está pareciendo esta clase? Estamos comprendiendo el texto, estamos asimilando la importancia y más que nada la interpretación del texto bíblico, que es muy clara. Es decir, hay armonía entre un texto y el otro, no hay ninguna clase de diferencias, no se contradice la Biblia. Y bueno, vamos a seguir con el estudio, vamos a ver otros textos para que podamos armonizar todo el texto bíblico y no entrar en una confusión, que pues es muy común la confusión. De repente leemos un texto y queremos interpretarlo a nuestra manera, pero la Biblia tiene una hermenéutica. Hay que hacer una exégesis, es decir, interpretar los textos dentro de todo su contexto. ¿Qué quiso decir el autor bíblico a su audiencia original? Todo esto es importante porque en las distintas épocas hubo obviamente, pues tuvo que haber distintas culturas. Y entonces todo esto es importante que en nosotros, en la actualidad, después de tantos siglos, podamos entenderlo para poder también entender el texto bíblico. Si no, pues va a ser muy complicado lograr hacerlo. Y pues bueno, ¿no hay alguna pregunta hasta lo que hemos estado viendo el día de hoy? También es importante no quedarnos con las dudas de las clases pasadas. Si de repente por ahí hemos estado ya viendo un poco tarde las clases y nos surgen algunas dudas de la clase 1, por decir, o la clase 2, que ya son clases que ya quedaron muy atrás. Sin embargo, es válido hacer la pregunta, no quedarnos con la duda, porque todo es una conexión. Todo es un solo tema. Entonces todas las clases hemos estado hablando de un solo tema nada más, el reino de Dios y todos los aspectos que involucra el reino de Dios, todas las bases, todos los temas relacionados al reino de Dios, todo es lo mismo y entonces es importante. Permíteme, voy a seguir compartiendo. Voy a seguir compartiendo aquí nuestro estudio. Ahí está ya. Ahí está ya. Bueno, pues entonces nos quedamos en este texto de Ezequiel, en donde pues los temas son vida nueva para el espíritu, culto purificado y comunidad restaurado bajo un pastor rey. La referencia en Ezequiel 34 y Ezequiel 37, 24 al 28. Mira qué interesante también Daniel, otro profeta espectacular, un profeta de Dios, de los más importantes en cuanto a la escatología bíblica, en cuanto a la restauración futura del reino de Dios, un profeta que su ministerio se desarrolló durante el cautiverio babilónico. Fue uno de los que se fueron cautivos a Babilonia, pero que
fue de los privilegiados por Dios, porque fue una persona, un profeta que también tuvo el beneficio, la bendición de ser uno de los preferidos de los gobernantes gentiles de Nabucodonosor y del rey Ciro de Persia. Y pues bueno, él tuvo esa grande bendición. ¿Por qué? Porque pues era un hombre, un profeta de Dios, que Dios tenía un propósito en él. Él fue un instrumento para el pueblo judío y lo sigue siendo para toda la humanidad en nuestros días, para todos aquellos que queremos profundizar y que nos gusta el estudio bíblico. Este es un profeta muy grande, un profeta de Dios. Mira lo que el tema de Daniel es: el reino eterno del Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Daniel 7, capítulo 13 y 14 dice, Daniel capítulo 7, versículos 13, 14, él habla sobre el Hijo del Hombre que recibe dominio eterno. El Hijo del Hombre se refiere a la persona de Jesucristo. Entonces recibe Jesucristo dominio eterno, y aquí se preparan los cimientos para una cristología del reino, es decir, el reinado mesiánico, que es universal y perdurable. No es solamente nacional, no es solamente un reino judío ahí para los judíos de Israel. No es así. Ya lo hemos venido hablando en clases pasadas, que cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús que cuándo iba a restaurar el reino, el Señor Jesucristo no les responde así concretamente, les da una esperanza, les dice que vendrá, que sobre ellos caerá el Espíritu Santo y tendrán la revelación que necesitan, recibirán poder y hablarán en otras lenguas, etcétera, etcétera. Sabemos lo que implica el don de recibir el Espíritu Santo. Y esta fue realmente una mala interpretación de los apóstoles, quienes en ese entonces pues no eran todavía, no estaban muy conscientes acerca de lo que el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, cuando el Espíritu ya cayó sobre ellos en la fiesta de Pentecostés, que se narra en Hechos capítulo 2, ellos ya se dieron cuenta, el Espíritu Santo los ilumina, y entonces es cuando empieza su ministerio de comenzar a divulgar el evangelio, a hacer discípulos y llevar esta promesa de restauración del reino de Dios hacia todas las personas. Entonces, estábamos hablando de Daniel, la cristología del reino, es decir, esta cristología se refiere a que Cristo es el rey de reyes, es el rey absoluto de este reino. Y bueno, entonces el profeta Daniel es quien hace énfasis en este aspecto profético que es el reino de Jesucristo, el reino futuro de Jesucristo. Y otros profetas también hacen esta declaración sobre la restauración prometida. Por ejemplo, Amós capítulo 9, versículos 11 y 15, habla sobre la restauración del tabernáculo de David. No es otra cosa más que la restauración del reino de Dios. Y bueno, también esto es usado, mira, este texto, estas palabras, esta profecía de Amós es usado en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18, para legitimar la inclusión gentil. Es decir, en ese entonces en donde muchos judíos creían que este mensaje era solamente para ellos, aquí se deja en claro que también era legítimo, este mensaje es legítimo para las personas de otros pueblos, de otras naciones, fuera de Judea, fuera de Samaria, fuera de este contexto judío. Pues también para ellos era este mensaje del reino de Dios. Y también Zacarías capítulo 14 también nos habla sobre la victoria del Señor y la adoración universal. Jeremías 31 nos habla también sobre este nuevo pacto. Este texto lo hemos venido desarrollando también. Es sobre el nuevo pacto escrito en el corazón. Ya no es un pacto en la carne, una circuncisión
hecha en la carne, sino es una circuncisión en el corazón, un cambio del corazón en donde pues pueda tener las personas un corazón dispuesto. Es una transformación del corazón, ya no es meramente seguir la regla, seguir la ley del antiguo pacto, perdón, la ley, pues sí, del antiguo pacto, la circuncisión de la que habla Abraham, ya no es esa, ahora es en el corazón. Por lo tanto, bueno, pues la síntesis profética es la restauración final que combina la renovación de la creación, un pueblo transformado por el Espíritu, un reinado del Mesías y una adoración universal. Y de esto es de lo que se trata la restauración prometida, una nueva creación, pero una nueva creación no en el sentido en el que la creación se va a aniquilar, Dios va a hacer una aniquilación completa y vuelve a construir desde cero. La creación no es así, la Biblia no nos habla de esto, nos habla más bien, y en todos los textos que hemos estado hablando, hemos estado demostrando de que se habla de una transformación, no es una aniquilación de las cosas, de lo creado, no es así, es una transformación de, de la creación y del corazón también, del corazón de las personas. Mira, quiero compartir otra información que aquí yo pude también obtener, que pude concluir. Permíteme compartir esta otra diapositiva, porque nos deja una referencia muy clara en cuanto a dos textos que aparentemente pueden estar hablando de algo distinto. Sin embargo, analizándolo y desarrollando una hermenéutica correcta, una exégesis correcta, podemos darnos cuenta de que pues en realidad está hablando del mismo tema. Permíteme, voy a compartirte otra pantalla. A ver, déjame ver si la encuentro. Bueno, no sé si sea esta. No, esto no trae nada, entonces no es esto. Voy a buscar la que quiero compartir porque es interesante. Mira, creo que sí es esta. Ahí está ya compartiéndose. Si es esta la que yo quería compartir. Mira, este texto de primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, mira lo que dice. El día del Señor, si tienes Biblia y quieres acompañarme con todo gusto, vamos a esperar un minuto o un momentito para que quieras buscar el texto bíblico con todo gusto. Bueno, vamos a desarrollar este tema. Mira lo que dice la primera carta de Pedro 3, del versículo 10 al 13. El día del Señor, estoy leyendo, aquí este texto viene de la nueva traducción viviente. Esta Biblia que es de las que son del texto crítico, el cual se caracteriza porque el manuscrito original, o sea, su texto se basa en los manuscritos más antiguos encontrados hasta el momento, que es el texto crítico. Por eso a mí me gusta mucho leer estas versiones bíblicas como la nueva traducción viviente, la nueva Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, y son versiones que en mí en lo personal me gusta mucho
leer porque el texto es muy claro, muy específico, pues muy claro, valga la redundancia. Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Continúa diciendo el texto, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos, énfasis, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Si nosotros leemos el texto, mira todo lo que dice, habla de que los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra quedará sometida a juicio y que todo esto, en aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas, etcétera, etcétera. Una catástrofe. Tú puedes leer aquí si lo leemos así a simple vista, nosotros estamos leyendo una catástrofe, una aniquilación, no sé, algo muy espantoso, que bueno, pues yo quiero decirte que empleando la hermenéutica, la exégesis bíblica, nada de esto es literal, nada es literal, es decir, no es un fuego que sea literal, es como el que como el que se produce cuando enciendes un fósforo y ay, mira, hay tal fuego y así será ese fuego. No es literal. En ese tiempo tenemos que entender que existía un lenguaje que era apocalíptico, era un estilo literario, que era el estilo literario apocalíptico que se desarrolló en el tercer siglo antes de Cristo y que bueno, empezó en esa época, en el tercer siglo antes de Cristo, y se vino desarrollando ya después. Los apóstoles recurrían a este estilo literario que es el género apocalíptico, en donde pues se emplean estos términos de que el fuego se derretirán, los elementos en llamas. Y cuando tú lees en la Biblia este tipo de textos, bueno, pues tienes que entrar en cuenta que se trata de un estilo literario que se desarrolló en esa época, que fue el estilo apocalíptico, pero no es para nada algo literal, es decir, en un futuro no vamos a ver que los elementos se derretirán en las llamas, que habrá fuego y así literalmente hablando, no se trata de eso, el texto no habla de eso, es un estilo literario que existía y que los apóstoles emplearon para escribir sus cartas. Y entonces, pues de esto habla estos textos de este género, no es literal, no es algo. Aquí lo que nos está tratando de dar a entender el autor bíblico, en este caso Pedro, es de que es una transformación. Y así nada más, no tratemos de entender cómo será esa transformación, solo Dios lo sabe, la transformación viene de Él es el que la realiza, Él sabe cómo hace las cosas y nosotros no tenemos la necesidad ni la capacidad para entender muchas cosas que solo están en los pensamientos de Dios, pero de lo que sí podemos estar seguros es del texto, de lo que podemos leer y de entender que no todo es literal. Tenemos que entender el contexto en el cual se escribe el texto bíblico, el contexto cultural, y tenemos que entender que en ese entonces había un estilo literario que era el apocalíptico, que es el apocalíptico de hecho, y que tenemos que nosotros poder entenderlo para no llevar, no crear una falsa expectativa o no entender el texto de una manera equivocada y pensar que en un futuro, ay, que mira que un incendio porque ya Dios está haciendo el juicio y por eso no es así. Aquí nos está hablando nada más
de una transformación, y el estilo que se utiliza es el estilo literario apocalíptico para hacer una descripción del texto bíblico. Bueno, aquí hablamos de fuego. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de que en aquel día Dios prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán, perdón, o sea, se consumirán en las llamas. Pero ¿qué es lo que el fuego, en otro texto bíblico, qué podemos entender aquí del fuego? ¿De qué nos está hablando Pedro del fuego? ¿A qué se refiere Pedro cuando nos habla de que él prenderá fuego a los cielos? Mira, otro texto bíblico lo encontramos en Malaquías y nos habla sobre el término fuego. En Malaquías 3:2 dice: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? Hablando de la venida de Cristo, dice: ¿quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refine el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Mira, notemos aquí la palabra fuego, fuego abrasador. No está hablando de un fuego que aniquila, un fuego que se produce en el metal y que lo aniquila y ya no hay nada. No, está hablando de un fuego que refina el metal. Es decir, ¿qué quiere decir refinar? Pues transformar, ¿no? Pasar de un aspecto que no está refinado a uno que ya está refinado. Es lo mismo que este metal está sufriendo una transformación, y eso es lo que está hablando el fuego. Es una transformación, no es una aniquilación. Por tanto, podemos asumir que Pedro nos está hablando, al hablar de fuego, cuando dice él prenderá fuego a los cielos, no nos está hablando de que los cielos serán aniquilados y que ya dejarán de existir, no, sino de que sufrirán una transformación. Es decir, ya no habrá, ya no existirán esos cielos viejos, ahora serán cielos nuevos. Y de hecho, Pedro mismo nos lo dice. Si seguimos leyendo, mira lo que dice aquí en el versículo 13: porque esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que él prometió. Entonces, es cuestión de seguir leyendo para poder entrar, para poder comprender, que no está hablando de una aniquilación y que no es literal. El texto es, lo único que nos quiere dar a entender es que la creación sufrirá de una transformación que Dios realizará en ella. Y entonces, bueno, pero no quieras, no significa que cuando tú leas la palabra fuego en la escritura, en todo el texto bíblico, pues lo relaciones con lo mismo, ¿no? Porque es lo que yo insisto en que tenemos que leer, entender el contexto, de qué está hablando el autor, a quién se lo está diciendo, para poder darle una buena interpretación al texto bíblico. Entonces, no todo lo que diga fuego ya se trata de una transformación, no. Por ejemplo, el fuego tiene otros significados en la Biblia. Por ejemplo, significa la presencia de Dios también. Podemos verlo en la zarza ardiente, ¿no? Allí en el Éxodo, cómo se manifiesta el fuego, pero significa la presencia de Dios. No tiene que ver con un juicio transformador ni nada de eso, ¿verdad? Es necesario, por eso te digo, leer todo el contexto de qué está hablando la Biblia para poder comprender. También otros significados de fuego es un juicio destructor, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? En donde simboliza el juicio de Dios contra el pecado, y como en el caso de Babilonia la Grande en Apocalipsis 17:16, también puede significar destrucción eterna. Desde luego que sí, y hay textos que hacen referencia al fuego como un elemento de destrucción eterna. Podemos ver un ejemplo en la parábola del rico y de Lázaro, en donde el rico se encuentra consumido ahí, sufriendo, ¿no? En el fuego y pidiendo auxilio. Y bueno, pues aquí este fuego representa una destrucción eterna. Y bueno, también el amor y la alianza, el fuego también está involucrado en estos conceptos de amor y de alianza en la Biblia. En el Cantar de los Cantares, el fuego se compara al amor, que es tan fuerte como la muerte. Y bueno, pues entonces podemos deducir que el fuego
no representa, no significa, perdón, que hable de lo mismo en toda la Biblia. No, pero en el caso, en el tema que estamos desarrollando el día de hoy y en los textos bíblicos que estamos estudiando referentes al tema de la restauración del reino de Dios, ahí sí implica el fuego en estos textos, sí implica una transformación, una renovación de la tierra, de toda la creación. Voy a terminar de compartir el texto, las láminas anteriores para continuar con el desarrollo ya en estos últimos minutos que nos quedan. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, dudas, sugerencias, con todo gusto podemos realizarlas, ya que es importante, es interesante y es importante que tengamos una comprensión adecuada del texto bíblico para no entrar en malas interpretaciones y creer que el texto bíblico se contradice, lo cual es totalmente falso. Nos quedamos en la síntesis profética, que fue pues la restauración final, que combina la renovación de la creación, el pueblo transformado por el Espíritu, en donde reina el Mesías, el Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y en donde habrá y existe adoración universal. Entonces, hay un pueblo transformado, hay una creación transformada, y todo esto son aspectos que se verán realizados en esta nueva etapa del reino de Dios, en donde ya no habrá maldad, ya no habrá pecado, ya Dios reinará y bueno, pues su luz será, ya no habrá nada de lo que existe ahora, sino que será su luz la que alumbre a toda la humanidad, todos aquellos que decidimos aceptar a Jesucristo, obedecerle y entender y comprender que Él es, como dice San Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega al Padre si no es por Él, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el sacerdote por excelencia, sacerdote de sacerdotes, como hace mención el libro de los Hebreos. Y bueno, vamos a continuar entonces porque tenemos el tiempo ya un poco encima. Vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento ahora. El Nuevo Testamento, ¿qué nos dice acerca de esta inauguración del reino, la regeneración del cosmos y la consumación también de todas las cosas? Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 19:28. Él usa la palingenesia, es decir, la regeneración, para la renovación cósmica asociada al Hijo del Hombre y su trono. Es interesante, mira, voy a leerlo porque me causa un poquito de curiosidad, qué es lo que, a qué se refiere esto que estamos observando aquí en la lámina. Vamos a buscar Mateo 19, versículo 28. Dice la Biblia, palabra de Dios, Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve, mira, está hablando de renovación, no está hablando de aniquilación, es una renovación. Cuando leamos Pedro o este tipo de textos bíblicos en donde dice que la luna se convertirá en sangre y que pues los elementos se consumirán y el fuego, no entendamos el texto como un texto literal, que todo es literal, no es así. Tenemos que entender que se está hablando de un juicio de Dios en donde habrá renovación, transformación y no aniquilación. Por eso yo les mencionaba desde un principio que entendamos estos dos conceptos, que no son lo mismo. Aniquilar y transformar son conceptos totalmente diferentes. Entonces dice, cuando el mundo, dice Jesús, el mundo se renueve y el Hijo del Hombre, mira, el Hijo del Hombre, el concepto de Daniel, lo estamos viendo ahora aquí en Mateo,
se siente, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, lo importante aquí en este texto es destacar que Jesucristo, el Señor Jesucristo, está hablando de que el mundo se renovará. Entonces, hay muchos textos bíblicos que nos hablan de renovación, para no confundirnos al leer textos como el de Pedro y creer que aquí se está contradiciendo el texto bíblico. Todo esto es un género, como el texto de Pedro, es un género literario apocalíptico que emplea esta terminología, pero no nos está hablando de otra cosa más que de también lo mismo, de una transformación que el Señor realizará en la creación y en el corazón, en la vida de las personas. Mira, por ejemplo, también en Hechos nos está hablando sobre una restauración de todas las cosas. Hechos 3:21, Cristo permanece en el cielo hasta los tiempos de la apocatástasis, es decir, una restauración de todas las cosas. Esto es lo mismo, restauración, restauración. ¿Cuál es el matiz? Bueno, pues esto no enseña una restauración universalista automática de toda persona, sino el cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Todo esto es el cumplimiento de lo anunciado por Dios por medio de los profetas, porque recuerden, como lo hemos ya venido desarrollando y lo hemos visto en clases anteriores, los profetas son voceros de Dios. Ellos solamente dicen lo que Dios quiere transmitir a su pueblo y a todas las naciones por medio de los profetas. Entonces, esto quiere decir la reparación del orden creado, una reparación del orden creado y del pueblo de Dios bajo el Mesías. A mí me gusta hacer una analogía con respecto a este término de aniquilación, a diferenciar estos términos de aniquilación con transformación. Supongamos que tú te vas a la playa, ¿no? Y estás allí en la arena y de repente comienzas a crear de la arena un castillito, un castillo, y ya lo terminas y ya está tu castillo de arena hecho, pero tú decides, pues ya no, ya ese castillo ya deshacerlo, destruirlo. Lo vas a destruir, pero no lo vas a aniquilar, no vas a aniquilar la materia con la que está hecho ese castillo, simplemente lo destruyes, pero con esa misma materia que es la arena vas a realizar otra cosa o un castillo más grande, mejor, mejorado. Es el mismo principio que podemos establecer también en esta enseñanza sobre aniquilación y transformación. Dios no va a aniquilar las cosas y va a volver a recrear, es decir, desde cero, ¿no? La materia ya existe, solamente va a ser una transformación de esta creación, lo cual será nueva. Y es el significado etimológico de las palabras que hemos estado, aquí mencionando, la palabra hebrea. Y bueno, pues esto significa etimológicamente hablando transformación, no es aniquilación del mundo. ¿Cómo podríamos entenderlo si leemos el texto de Pedro o textos similares en donde se emplea el estilo literario apocalíptico? Imagínate, pues entraremos en una grande confusión ahí. También Pablo nos enseña una nueva creación y redención del cosmos. Por ejemplo, en Romanos 8, 18 al 25, él nos habla sobre una creación que gime esperando la libertad de la gloria, no aniquilación, sino más bien liberación. Ahí está el texto bíblico. Voy a dejar el material para que con paciencia, con tiempo, ustedes puedan leer todos estos textos que yo les estoy compartiendo, toda esta información bíblica importante para una mejor comprensión del texto y no confundirnos, no malinterpretar el texto bíblico. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, habla sobre una resurrección corporal y una victoria final
Es decir, lo corruptible, mira, lo corruptible se viste de incorruptible, de incorrupción. ¿Te fijas? Hay una transformación y todos los textos denotan una transformación más que otra cosa, no es más que transformación de la carne, un cuerpo que era corruptible transformado ahora a un cuerpo que es incorruptible. Todo esto indica continuidad y transformación. Sí, en Colosenses también se está hablando al respecto, porque nos dice de que Cristo reconcilia todas las cosas por la cruz, sobre la obra, sí, por la cruz. Aquí la obra es cósmica en alcance, sí. Segunda epístola a los Corintios 5:17, nueva creación ya presente en Cristo es anticipo de la consumación. Tenemos el tiempo encima, no vamos a leer estos textos, pero ahí se quedan, como te digo, para que tú puedas leerlos con más detalle y entender cómo es hermoso cuando leemos la Biblia en una unidad sin malinterpretar un texto. Es hermoso cuando integramos todos los textos en un solo tema, en un solo tema nada más. Como yo te lo he venido diciendo, el tema central de la Biblia es el reino de Dios. Y si tú lees el texto bíblico y ya te haces a la mente que estás hablando sobre el reino de Dios, te darás cuenta que estás leyendo, perdón, sobre el reino de Dios, te darás cuenta que vas a comprender más fácilmente el texto bíblico porque ya tienes el fundamento, ya recreaste el tema central, ya lo recreaste en tu mente y ya va a ser muy fácil de entender, pero es importante comprender el contexto, como también te lo digo, como te lo he venido diciendo, el contexto, la cultura en el que el texto que se estaba suscitando, pues, al momento del que el texto se escribe. Entonces, Pedro también nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Es el texto que estudiamos hace un momento, en donde se contrasta el juicio purificador con la promesa de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y vimos un poquito de crítica textual, es decir, desarrollamos un poquito el significado de lo que quiere decir el texto de Pedro, que es un género apocalíptico. Esto es la crítica textual. Hay variantes, claro que sí. Hay textos que nos hablan, nos dicen, por ejemplo, mira, vamos a leer, serán quemadas. Hay algunas versiones bíblicas que nos hablan de que serán quemadas y otras que serán halladas expuestas, pero como te digo, yéndonos al contexto, todo recae en lo mismo, es una transformación de lo que se está hablando aquí, no es de que serán quemadas literalmente, no, es un género apocalíptico en el que se escribieron estos textos. Por eso hay unas variantes y algunas versiones dicen quemadas, otros serán halladas expuestas, etcétera, pero no nos habla más que de transformación. En ambos casos, el énfasis es juicio que purifica y da paso a la renovación, como lo vemos más adelante en el versículo 13 de ese mismo texto de Pedro 3, capítulo 10 al 13. Entonces también el Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 al 22, cielos nuevos y tierra nueva, todo es lo mismo, la ciudad que desciende, señala creación renovada y Dios morando con su pueblo. Y bueno, el mar ya no existe, símbolo de caos, amenaza. En el imaginario bíblico apunta a la eliminación del mal, no a la negación de la materialidad. Es decir, como como la ciencia lo indica, ¿verdad? La materia no se destruye, sino que solo se transforma. Podríamos compararlo, no sé, quizás con esa referencia científica, ¿no? El árbol de la vida también en Apocalipsis 22:2 y el río de agua de vida, y que es un reverso del Génesis 3, la sanidad de las naciones. Bueno, pues ya no me da el tiempo para hacer más, desarrollar más el tema, pero te voy a dejar el material para que puedas tú estudiarlo con más detalle. Mira, pues vamos a realizar la síntesis neotestamentaria. El reino está ya inaugurado en Cristo, su muerte, su resurrección, su espíritu, y todo será consumado. Este reino será consumado en su regreso.
Habrá resurrección corporal, juicio, una nueva creación y una comunión eterna por los siglos de los siglos. Bueno, pues las notas de crítica textual y la terminología clave, pues kainos, que se emplea en Apocalipsis 21, denota novedad cualitativa. Lo que hemos venido diciendo, se trata de cosas nuevas, renovadas, transformadas, no es una mera secuencia temporal. La palingenesia, que se emplea en Mateo 19, 28, habla de, se trata de regeneración de la creación, no solo del individuo, es decir, toda la creación sufrirá, o más bien será transformada. La apocatástasis en Hechos 3:21, también este término significa restauración en el marco profético y debe distinguirse de la doctrina de la restauración. Entonces, pues en el segundo de Pedro 3:10 existe la variante, es decir, el acento exegético no es aniquilación total, como lo hemos venido explicando, sino que es más bien una transformación por causa del juicio de Dios. Entonces, esto conduce a una nueva creación. Entonces, aquí hay algunas interpretaciones de algunos teólogos importantes, estudiosos de la Biblia como G. E. Ladd, en donde él pues hace una apreciación sobre la continuidad y la continuidad y la discontinuidad. La misma creación será liberada y transformada. Todo esto son temas que hemos estado viniendo desarrollando en la clase y que, bueno, pues a estos teólogos, estos importantes estudiosos bíblicos, también hacen sus comentarios y bueno, pues todo esto te lo voy a dejar para que lo puedas estudiar con detalle. Cristo es el centro, en él se inaugura la nueva creación, en su parucía se consuma, en su segunda venida todo se consuma, espíritu como arras. Efesios 1:13 al 14 es un anticipo y una garantía de la herencia escatológica, de la herencia en Cristo que tenemos en la eternidad. Iglesia como primicias de la nueva creación, en Santiago 1:18, es una llamada a anticipar el etos del mundo por venir. Y bueno, pues la creación no descartada, sino liberada y transfigurada para ser morada de la justicia. Y ya lo vimos en 2 de Pedro 3:13. La esperanza activa es que la escatología bíblica no invita a evasión, sino a santidad y misión. Tenemos que tener cuidado de la creación, es decir, nos enseña un cuidado de la creación si Dios renueva su mundo. El discipulado también incluye responsabilidad ecológica, esto es, son implicaciones pastorales y misionales para el creyente en estos días. La justicia y la reconciliación, el futuro donde mora la justicia, impulsa comunidades que encarnan justicia y paz hoy. Hay referencias bíblicas muy importantes para estudiar que hacen una referencia a lo que estamos aquí explicando. Hay consuelo en el sufrimiento, la victoria final se explica y se detalla en primera a los Corintios 15, Apocalipsis 21:4. Esta victoria final sostiene la perseverancia. Y bueno, pues llegamos al final de esta clase. Tenemos una bibliografía que les vamos a compartir para que ustedes tengan la oportunidad de pues buscarla y puedan estudiarla, porque también pues es importante leer a otros autores, leer estos comentarios bíblicos que son muy, muy, muy importantes. Bueno, pues doy un espacio por si hay alguna pregunta, surgió alguna duda, algún comentario también que esté relacionado a este tema que desarrollamos el día de hoy. Pues con todo gusto podemos exponer, realizar la pregunta. Si no hay preguntas, no hay comentarios, bueno, pues por mí ha sido todo y ha sido un enorme gusto poder compartir esta clase que es muy interesante y que espero nos haya dejado mucho aprendizaje y que podamos pues tomar en cuenta para la próxima vez que tú te dediques a leer la escritura, a leer el texto bíblico, tomes en cuenta pues las pequeñas pistas que aquí hemos estado desarrollando y sobre todo que podamos desarrollar el entendimiento del tema central de la Biblia. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase. El Señor los bendiga.